está acompañando esta mañana Andrea Bustamante desde Chile en representación de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en Educación de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos con cariño en este espacio. Cedo la palabra para que puedas iniciar la moderación y en consecuencia la charla de la doctora Marta Temuto. No se te escucha, Andrea. Tienes micrófono cerrado. Ahí sí, Ya, perfecto. ya. Sí, muchas gracias, Silvia, por la presentación. Esta mañana vamos a partir con la doctora Marta Tenuto, quien es la doctora en educación del programa interuniversitario PIDE, magíster en educación con especialización en gestión de la Universidad San Andrés, especialista en psicología educacional con orientación en docencia. También pertenece al Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, especialista en educación de la Universidad de San Andrés y licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, quien nos va a acompañar durante esta charla inicial en donde vamos a poder conocer un poco más acerca de su trabajo, de su trayectoria y de la formación que ella tiene con el título Evaluación auténtica de los aprendizajes, desafíos y oportunidades en la práctica educativa y transformadora. Le Bueno, doy el pase. muchas gracias, Andrea. Bueno, yo soy Marta Tenuto Soldevilla, es decir, quien va a estar a cargo de esta charla. Voy a compartir la presentación. Voy a correr el menú. Vieron que cuando uno pone una presentación siempre tiene que correr el menú, pues si no, no ve nada. Y vamos a empezar por ahí. Bueno, primero me voy a presentar, voy a trabajar sobre las escalas del desarrollo curricular. Para eso voy a tomar una autora que se llama Flavia Terigi, que ustedes saben que siempre los autores le están contestando o están retomando a otros autores. Ella lo que hace al tomar las escalas, trata de mostrar que en cada una de las escalas hay una producción, hay un desarrollo curricular. Después voy a hablar algo de evaluación auténtica y finalmente una devolución, de la devolución constructiva. Bueno, a mí me gusta decir que en general nosotros cuando hacemos alguna propuesta, bueno, me pasé de largo mi presentación, me parece. Después se las voy a dar. Cuando hacemos alguna propuesta, son novedosas, pero no nuevas. Además de que tienen que estar vinculadas, ancladas con el suelo que habitamos. El territorio lo habitamos y el territorio nos habita. Por eso es tan importante este congreso que invita a distintos lugares, a distintos países a participar. Eh, Tal vez lo que decimos no es nuevo, sino lo organizamos de una manera más novedosa. Y es importante entonces respetar, reconocer esos territorios, esas trayectorias, porque como dice Garner, y vengo sosteniendo hace mucho tiempo, para ser buenos profesionales además hay que ser buenas personas. Por lo tanto, lo que voy a tratar es de invitar a pensarnos en tiempos de mesura, de tranquilidad, de acompasar la respuesta. Ayer me pasaba, yo coordino un doctorado y alguien me preguntaba, bueno, los estudiantes quieren esta respuesta, ¿cuándo la quieren ya? Bueno, pueden esperar, hay que desarrollar la capacidad de espera. Eso me lo enseñó mi hija. A mí me gusta mostrar en general una foto de mi primera carrera, que yo soy maestra de grado, donde trabajé durante 10 años, y la última foto, que es cuando me recibí de doctora. Trabajo en distintos lugares, coordino doctorado, dirijo una especialización, participo en el análisis de planes de estudio, doy capacitaciones en distintos lugares, en distintos países, en Uruguay, Paraguay, El Salvador, en México y en Argentina, y tengo algunos textos que he producido en general con otros,
porque si no, me parece que uno se escucha nada más que a sí mismo. Están digitalizados. Además, tengo una familia, ¿eh? Estoy casada con Raúl, que está a la izquierda, hace 40 años, y tenemos una hija que es documentalista. Lo que voy a hacer, presentarles, es para invitarlos, invitarlas a pensar a partir de lo que trabajemos hoy, qué práctica pensamos que vamos a conservar, cuáles vamos a cambiar y cuáles vamos a abandonar. No todo es abandonable, pero sí por lo menos ver si algunas tal vez ahora no nos convencen. Entonces yo lo que quería traer a la discusión es esta idea de pensar que el currículum en realidad se desarrolla en las distintas escalas, no como dicen algunos autores, como Chevalar, que desde la investigación al aula se va produciendo una banalización del contenido, sino para pensar que en cada una hay una producción curricular que le es propia. Nosotros, yo vivo en Argentina. Argentina es un país federal, eso es otra característica que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Uruguay y Chile tienen otro tipo de gobierno, más vinculado con lo unitario, el centralismo. Y a veces, cuando comparamos países, no tenemos en cuenta las definiciones que se producen en el interior de los distintos países. En nuestro caso, nosotros antes teníamos un ministerio, ahora tenemos una secretaría de educación que no tiene escuelas, porque las escuelas, las instituciones del nivel inicial o parvulario, del básico a primaria, del secundario media y de superior no universitaria, dependen de las jurisdicciones, es decir, de las 24 provincias. Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en las políticas de los países, es decir, qué características tienen, qué dimensiones tienen esos países. Argentina tiene 1 millón y pico de kilómetros cuadrados. ¿Qué dimensiones tiene mi país? ¿En qué escala estoy trabajando? Entonces voy a entrar ahora al aula, voy a pasar de largo por la institución y voy a entrar al aula porque el tema de hoy es evaluación auténtica. Nosotros tenemos 4 componentes en el aula que no podemos dejar de pensar. Es decir, a veces los pensamos más la evaluación y la enseñanza, pero hay 2 componentes que son ineludibles. ¿Por qué? Porque eso condiciona la evaluación y la enseñanza, o la enseñanza y la evaluación. Un primer componente es el aprendizaje. ¿De dónde vienen estas imágenes? En general, cuando yo empiezo un curso, un encuentro, le pido a los docentes que completen una oración, que es el estudiante, el alumno, es como, y aparecen estas respuestas. Es como un papel en blanco, un lienzo en blanco, una tablilla en blanco, ¿no? Que viene del siglo XIX. El estudiante, el alumno, que entre paréntesis, alumno viene de nutrición, no viene de sin luz, es como una esponja, es decir, como un ser que absorbe hasta un límite, y yo siempre les digo que si después los estrujamos para que sigan absorbiendo, absorben de manera pasiva lo que nosotros les damos. Las otras interpretaciones vienen del lado de las metáforas educativas que nos enseñaron a los docentes, que el alumno es como un diamante en bruto, ser inanimado, diamante, pero en bruto, como la arcilla, como la madera, donde nosotros vamos a tallar. Y hay 2 que están más vinculadas a la configuración de la niñez, que se termina de constituir en el siglo XIX, como ustedes saben, que el alumno es como una planta. En Argentina, la etapa parvularia se llama jardín de infantes, ¿eh? Es decir, es un jardín a donde llevamos a los niños para que ponerles un tutor, para que no se tuerzan. Es decir, es una imagen que viene de hace 2 siglos. O el alumno es como un niño. Yo lo he tomado también en universidad, los estudiantes universitarios siguen pensando lo mismo. También aparecen imágenes vinculadas a los animales, porque todos estudiamos alguna vez alguna teoría sobre la que se basaron las leyes. Así como aprende el gato, el perro, la rata y la paloma, aprende el hombre, así como aprende el mono. Pero en los últimos tiempos tenemos una serie de autores que nos dicen que aprendemos como propiamente humanos, por descubrimiento, por interacción, por relación con los otros, por experiencias y vivencias. Ya sabemos que
desde hace unas décadas que no controlamos, el docente no controla el aprendizaje, si bien puede ofrecer puentes y material potencialmente significativo, el estudiante debe tener una actitud significativa. Pero hay algo muy importante que no podemos dejar de pensar, es el tema de las experiencias y vivencias. Se ha instalado en mayor medida a partir de la instalación de la simulación como práctica de enseñanza en los distintos espacios formativos. Y entonces hay un autor que nos invita a pensar cuál sería un ciclo iterativo, es decir, que vamos a ir andando por ahí, que nos permite pensar que experimentamos algo, lo observamos, lo conceptualizamos y lo experimentamos. Es decir, vamos trabajando sobre eso. ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de enseñar prácticas o tener vivencias, sobre todo con los profesionales, enseñamos la teoría de la práctica y la vivencia? No estamos enseñando la práctica, estamos enseñando solo la teoría de la práctica. Y por lo tanto, después le podremos preguntar mediante una prueba escrita algo porque es teoría, ¿eh? Está centrada en saberes. Si nosotros queremos desarrollar competencias como es la prédica que hay desde hace algunas décadas, vamos a tener que pensar que la forma en que aprenden los estudiantes es otra y no es pasiva. Ahora voy a ir a planificación. Nosotros tenemos una relación que es ineludible entre planificación, aprendizaje, enseñanza y evaluación. Y parte de lo que hacemos cuando planificamos es preguntarnos qué tienen que aprender los estudiantes, las ciclos, y cómo lo van a aprender. Las formas en que enseñamos va a condicionar la evaluación, porque la evaluación debe ser similar a las formas de la enseñanza. ¿Qué problema tenemos previo a esto? El problema es la planificación. A mí me gusta trabajar con esta imagen, y en general les pregunto qué ven, líneas, puntos, círculos, cuadrados. Sin embargo, si esperen que voy a aceptar esto. Si yo les presento esta imagen, lo más probable es que ustedes puedan reconocer en la imagen una bicicleta. ¿Por qué reconocemos la bicicleta? Porque nosotros la vimos en su totalidad y ahora la vemos desarmada. En el anterior, yo solamente se las mostré desarmada. Entonces, es poco probable que hayan podido armar la bicicleta. ¿Cuántos arman la bicicleta? Y no más del 10% de las personas con las que yo les presento la imagen y le digo, bueno, ¿qué ven? ¿No? Algunos ven una figura, dos figuras, ¿no? Humanas, invertidas y demás, pero hay un tema entonces central que está vinculado con la planificación. ¿Cómo pensamos las actividades de enseñanza? Y acá tenemos dos cuestiones. Vieron que yo les decía la escala de las políticas, de la institución y del aula. Cuando planificamos, la planificación más tradicional es aquel plan de estudio, aquel currículum donde los contenidos no se relacionan entre sí. Todos sufrimos alguna vez algo donde el docente traía algo que ya se había visto o suponía que nosotros habíamos aprendido algo que no lo sabíamos. Eso se llama currículum como colección, según Bernstein. Ahora, la idea es que tendamos, que nos dirijamos hacia un currículum más integrado y para eso necesitamos una coordinación pedagógica. Entonces, aprendizaje. ¿Cómo aprenden los estudiantes? Planificación. ¿Cómo está organizado el currículum? En general nos enseñaron las partes y vemos partes. No todos podemos integrarlo. Por eso de ahí viene la necesidad de pensar la planificación de otra manera, porque habitualmente enseñamos cómo aprendimos y por lo tanto uno de los desafíos es evitar esta fragmentación. Ahora voy a ir a la enseñanza. Nosotros tenemos foco en el docente y foco en el estudiante. En los últimos tiempos se dice, bueno, el foco está en el estudiante. ¿Cuál es el tema? Que siempre que nosotros incluimos actividades que tienen foco en el estudiante, eso lleva más tiempo. Por lo tanto, lleva más planificación, lleva más anticipación de lo que vamos a hacer. Y si nosotros de la vastedad de contenidos que damos no
negociamos dejar alguno para que lo hagan otros, es probable que el barco se hunda, ¿eh? Es decir, es probable que no pueda llevarse adelante y entonces vamos a tener la sensación de que era mejor como lo hacíamos antes. De acuerdo a cómo enseñamos, es cómo evaluamos. Lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante. Entonces, si trabajo con exposición, que es lo que estoy haciendo ahora, yo les podría decir, saquen una hoja, y hacerles unas preguntas. ¿Por qué? Porque estoy centrada en los saberes. Si yo trabajo centrada en las destrezas, hago una demostración o una instrucción directa, podría hacer una observación, pedirles que realicen algo y yo los observo. Ahora, si yo trabajo con aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en casos, en simulación, ahí voy a necesitar una evaluación de desempeño. Y entonces ahí vamos a entrar al tema de la evaluación auténtica. Nosotros cuando realizamos actividades en la enseñanza, se espera que la evaluación sea similar a la enseñanza, que sea de una manera similar. Y por lo tanto, no puedo evaluar algo que no lo enseñé de esa manera. La evaluación auténtica tiene por lo menos 3 dimensiones, que son realismo, implica un desafío cognitivo para el estudiante y implica una retroalimentación. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en tareas auténticas, vamos a tratar de distanciarnos de un tipo de evaluación formativa que solamente chequeo para ver si el estudiante lo aprendió, para ofrecerle una situación próxima a la vida real que facilite lo que va a ser en un ambiente de aprendizaje. ¿Quiénes son los autores que trajeron estas ideas? En 1998, digamos, hace más de 20 años, hay un autor que se llama Biggins, que trabajó junto con otro autor que es McTain. Y si ustedes ven, nacieron en épocas similares, en la posguerra, y juntos empezaron a pensar reformas vinculadas a la educación. Biggins es de Harvard. ¿Qué es lo que empiezan a proponer? Ellos proponen diseñar tareas relevantes, desafiantes, que estimulen las inferencias válidas. Ustedes dirán, bueno, pero tenemos otros autores. Ya en el siglo XIX, John Dewey o Dewey dijo, dejemos de hablarle a los estudiantes piensan con problemas. Entonces ahí hay un tema interesante que es, no siempre los últimos autores son los que nos dicen las cosas, los que dicen es retomando los anteriores. ¿Por qué está trabajando sobre la construcción del conocimiento en cada disciplina? Porque habitualmente a nosotros nos dan el producto de la disciplina. Entonces la idea es que también el estudiante construya esas formas de pensar de la disciplina y lo haga próximo a su desempeño profesional. Construcciones próximas a la vida social y profesional. Por lo tanto, vamos a tener que pensar en repertorios de tareas, donde tienen que elaborar respuestas y donde no hay una respuesta correcta, que tienen que estar con un contexto próximos a la vida real, por lo tanto va a tener ciertas ambigüedades, como es la vida. Y se tratan de distanciar de las consignas escolares que no tienen sentido, que no tienen contexto, que no tienen destinatario y que por lo tanto se trabaja el error como un indicador. ¿Cuáles son los componentes que dice Biggins en 1998? Dicen que tiene que tener todos estos componentes, 6 componentes. Propósitos, es decir, ¿para qué lo hago? Vieron que a veces los estudiantes dicen, ¿esto para qué será? Destinatarios, es decir, a quién se dirige el producto que yo voy a realizar. Un grado de incertidumbre, porque no hay respuestas correctas o incorrectas. Restricciones, porque no puedo contestar cualquier cosa. Deben movilizar nuestros recursos cognitivos y en un proceso. Por lo tanto, tenemos estos 6 elementos con los cuales podríamos analizar nuestras consignas. Yo les traje una consigna para que veamos la diferencia entre lo que les estoy proponiendo y las consignas habituales. Yo lo saqué de internet, proponía contar tu historia o tu relación con cualquiera de estos temas, ¿no? Y le ponía un repertorio de temas. Bien, miremosla. ¿Tiene un propósito? No tiene contexto, no sé,
no sé para qué lo voy a hacer, no sé para qué voy a contar. ¿Tiene un destinatario? ¿A quién se lo voy a contar? Grado de incertidumbre, sí, puedo contar lo que me parece, restricciones más o menos, y repertorio poco, porque voy a tener que hacer una narración, y proceso también. Acá les traje otra que decía, campaña, cuidados en el invierno, 4 pasos. Esto es un instructivo. A veces nosotros le pedimos instructivos a los, que es una secuencia de pasos. Eso, a no ser que yo lo trabaje en relación con aquello que necesito hacer en mi vida profesional, estaría poco cercano, ¿eh? Entonces, ¿qué nos va a proponer las situaciones auténticas? Son próximas a la vida real de los futuros profesionales, porque estamos en educación superior, se relaciona con el nivel cultural y social y se desarrolla en un nivel de aprendizaje significativo. Ya dijimos, ofrecemos puentes, ofrecemos material y el estudiante debe hacer algo. Ahora, esto ¿cuándo? En el inicio, durante y al final, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿cómo se trata de organizar? Se identifican los aprendizajes, se definen cómo lo voy a evaluar, en el caso formal, se aplican los instrumentos y se adapta. ¿M? Entonces, los instrumentos que yo voy a utilizar tienen que estar vinculados a cómo enseñé. Y a cuál es la evidencia. Válidos porque evalúa lo que pretende evaluar, confiable, porque lo aplico en similares circunstancias, útiles y prácticos. ¿Cuáles serían los elementos, los instrumentos más aptos para la evaluación auténtica? Pruebas escritas, pruebas escritas no estructuradas, cartas, resúmenes, inventarios, bitácoras. Organizadores gráficos, mapa conceptual, si trabajé con mapa conceptual, presentaciones, y acá voy a desarrollar la comunicación, el trabajo en equipo, portafolios o portfolios, porque implica un acopio, ya sea reflexivo o por colección, e instrumentos de registro estructurado, en particular rúbricas, lista de cotejo y escala de apreciación. Pueden ser también no estructurados, registros narrativos, descriptivos, anecdóticos. Ahora, si yo decido mirar cómo se desarrolla este desempeño, voy a necesitar algunos registros. Registro abierto, si pongo todo lo que voy viendo, semiabierto cuando uso columnas y estructurados cuando utilizo lista de chequeo, escala de estimación y rúbrica. ¿Qué es la lista de chequeo de cotejo? Es lo sabe, no lo sabe. Estimaciones cuando le pongo niveles y acá voy a hacer una advertencia que en internet aparece la palabra rúbrica asociada muchas veces a escala de estimación. ¿Cuál es la diferencia? En las celdas están vacías en la escala, mientras que en la rúbrica, como en esta, las celdas de este cuadro de doble entrada están completas. Entonces, ¿yo cómo voy a pensar una devolución, una retroalimentación significativa? Voy a tener alguna rúbrica sobre el desempeño esperado de los estudiantes y en esa relación, esto ya lo hablé, acá me falta a ver si le entra en la cabeza, voy a tratar de hacerle buenas devoluciones. ¿Para qué hago buenas devoluciones? Porque si el error no lo trabajamos nosotros en los espacios de enseñanza, si no lo trabajamos en relación con sus pruebas, con su desempeño, se lo lleva al final, ¿no? Al examen final, y si no lo trabajamos en el examen final, se lo lleva a la práctica profesional. Entonces, ¿cómo hacer buenas devoluciones? Las buenas devoluciones es trabajar de manera dialógica, en un ambiente positivo, es decir, a ustedes les habrá pasado que a veces nos llaman nada más que para darnos malas noticias, entonces la idea es siempre empezar por lo positivo, después trabajar el error y después volver sobre lo positivo, compartir lo que se espera que hayan realizado en cualquiera de sus instancias, diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué respondieron? Hay respuestas que no están adecuadas a la consigna. ¿Qué es lo que pasó acá? Centrarse en el desempeño esperado, centrarse en lo acordado, darles alternativas. Y acá, ¿por qué les damos alternativas? Porque se, si queremos profesionales que tomen decisiones, las decisiones se toman mientras se forman.
Y por lo tanto la devolución tiene que ser descriptiva, no sobreabundante, entregada a tiempo e implicarlos en la toma de decisiones. Nosotros podríamos compartir algunas preguntas que les podrían servir, como ¿qué estoy logrando? ¿Qué espero lograr? ¿Qué estoy haciendo? Siempre recordando que la autoevaluación es para el estudiante, no es para mí. Y una escalera de la retroalimentación, que es muy conocida, yo les voy a sugerir hacer un pequeño cambio, que es en general, sugiero comenzar por lo que sí salió bien, ¿eh? Para después ver qué cosas cambiar. Entonces, en la escalera, primero clarifico, yo sugeriría valorar primero, enfatizar los puntos positivos, después clarificar, después qué me preocupa y finalmente sugerir. Entonces, las devoluciones constructivas alentamos en el marco de las tareas auténticas. Entonces, si ustedes ven, planificamos en vinculación con los otros, tratando de propiciar actividades integradas. Pensamos que el estudiante aprende por descubrimiento, por interacción, por experiencias y por vivencias, y también aprende a través de la recepción, como diría Ausubel, es decir, si está centrada en los saberes, ayudar a clarificar el buen desempeño, dedicarle tiempo. La variable tiempo en las tareas auténticas es una variable muy importante porque si no la tenemos en cuenta puede fracasar la actividad. Ayudarlos a autoevaluarse, pero que no me lo entreguen. Fomentar la interacción y el diálogo, recordando que la comunicación es una capacidad que está poco desarrollada en las profesiones y que trae graves consecuencias. Y recordar que siempre que queremos cambiar tenemos que pensar en el escenario ideal. Yo siempre llevo conmigo esta imagen, que no todo cambio es positivo, como decían los dinosaurios que querían un cambio en su aburrida vida, y que no siempre dar un paso hacia adelante significa un paso positivo. Por lo tanto, siempre que hacemos un cambio, primero pensar el escenario ideal y pensar qué puede salir mal, ¿eh? Siempre pensar que es posible ajustar los objetivos. Bueno, y para finalizar, la propuesta es pensar qué prácticas conservamos, cuáles cambiamos y cuáles abandonamos. Y un poema de Galeano, un fragmento muy chico que dice, son cosas chiquitas, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y las traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Y otra frase, que tiene que ver con un poema muy conocido que dice, Muraña se fue a Barajas, después se perdió y un tal Borges le cantó, nadie muere en la ocasión que ha perdido la vida. Solo dirá que es finado, finado quiere decir muerto, cuando la gente lo olvida. Solo dirá que es finado cuando la gente lo olvida. Entonces, si alguno quiere compartir, ¿eh? Acá tienen. eh, Sí, Ana. ¿Por qué? Porque la evaluación es para el estudiante. Si vos le pedís que te la entreguen, lo que hace el estudiante es hacer un cálculo especulativo, igual que cuando les preguntamos qué nota te pondrías en un final. Entonces el estudiante dice, bueno, ni mucho porque va a pensar que me estoy haciendo el pedante, ni poco porque va a decir que no estudié, bueno, 7, 8. Es decir, no va a servir a los fines que quiero que haga, que es que reflexione. Yo lo que le puedo proponer es qué cambios o qué propuesta de mejora haría su trabajo. ¿Ves que no es lo mismo que autoevaluación? Entonces, en ese sentido. Y a ver cómo ando de tiempo, tengo unos minutos. Me gustaría que para finalizar, si ustedes pensar en algún tipo de consigna auténtica, que es, vamos a suponer que se encuentra con alguien que no vino a la charla y les pregunta eh, de qué se trató, qué rescatamos. Y se lo pregunta por WhatsApp o por algún tipo de mensajería que necesitan poner pocas palabras. La pregunta que yo les haría ahora es, ¿qué le dirían? ¿Ven? Tenemos un destinatario, tenemos un sentido, tenemos un propósito, desarrollamos la capacidad de síntesis porque pedimos que sea algo pequeño, breve,
Y entonces la pregunta es, ¿qué les diría? Hablé rápido porque tenía poco tiempo. Espero no haberlos abrumado. Vamos, anímense. Vieron que las consignas abiertas tienen eso, que son, a veces hay que animarse a decir, y uno siempre está pensando, ¿qué querrá el otro que diga yo? Lo que ustedes quieran, ¿eh? La idea es que ustedes puedan expresar lo que piensan y como ven, lo más difícil es habilitar a los otros a que digan algo que no está tan estructurado. Es decir, ¿qué dirían? ¿Qué dirían en este contexto de la charla? ¿Qué le contarían a otro que no vino a esta charla? Las invito a participar. Muchas gracias, doctora Marta. Pueden responder a través del chat si no se sienten seguros para Sí, comentar pueden hablado. responder a través del chat, si les parece, ¿eh? Eh, si no, voy a ir a llorar a los rincones, como a veces hago el chiste. Esto es lo que pasa habitualmente. Les digo, yo en general trabajo con grupos en las clases y cuando vuelven del trabajo grupal, siempre les digo, bueno, ¿quién quiere empezar? ¿No? Y a veces les digo, bueno, todos juntos no, porque me van a abrumar, ¿eh? Acá más o menos lo mismo, todos juntos no, porque me van a abrumar. Pero anímense a decir lo que les parece. Es más, están entrando algunos y entonces la pregunta es, ¿qué le dirían a quienes están ingresando acerca de lo que trabajamos en esta charla? También pueden habilitar el micrófono si quieren y compartirlo. En principio ven que lo más difícil es la expresión, es decir, decir qué pienso. Decir qué pienso porque estamos en un marco de cierta tendencia a la estandarización de las prácticas. Entonces, esto es lo que traen las tareas auténticas, traen pensar en contexto. Es decir, de acuerdo a qué enseñé y cómo lo enseñé, va a ser qué y cómo lo voy a evaluar. Muy gracioso, se ríen de mis chistes, pero no participan, ¿eh? ¿Qué quisieran decir? Lo que quieran. ¿Mm? ¿Se llevan algo? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Lisette, muy bien, gracias, Lisette, que la evaluación es un tema muy relevante. Me gustaría saber sobre las evaluaciones estandarizadas. No, bien. Mira, Lisette, yo he participado en evaluaciones estandarizadas a gran escala, se llaman esas, internacionales y nacionales. El tema que tenemos que saber nosotros es que cuando yo hago una prueba escrita estandarizada, antes de hacer la prueba se hace algo que se llama marco de referencia. Es decir, selecciono del repertorio de lo que quiero aquellos contenidos que considero centrales. Entonces se arma algo que se llama marco de referencia. Ahora, vos pensá que la evaluación en una clase, yo evalúo lo representativo de lo enseñado. En una prueba estandarizada, yo no tengo registro de lo enseñado, sino tengo registro de lo que creo que fueron a enseñar. ¿Cuáles eran los problemas? Bueno, lo que se presenta que dicen los docentes. Yo estoy tomando una prueba en tal año, pero resulta que ese tema no lo di en el primer cuatrimestre, lo voy a dar en el segundo. Entonces, uno de los problemas es que a lo mejor ese contenido aún no fue dado. El otro problema que tenemos, por ejemplo, en Argentina, cada provincia tiene su diseño curricular. A lo mejor no lo di de esa manera porque tenemos otro enfoque. Bueno, eso es lo que tienen las pruebas estandarizadas. Tenemos que saber que son una foto, es decir, es como si vinieran a tu clase y le saco una foto a tus estudiantes. Es una foto, es decir, es una foto que sacamos de una prueba que se desarrolla entre 60 y 80, depende de las características, pero sobre un marco de referencia, es decir, sobre una selección de los contenidos y no sobre todo lo que enseñamos. Es imposible, sobre todo. Me da una foto de lo que pasa en la enseñanza. Una foto. ¿M? Eso pienso. ¿Más preguntas? Aquí Acá hay hay alguien más. otra Dice, en los persona. últimos tiempos se ha dado bien.
El tema de la evaluación formativa y sumativa tiene otro componente. En realidad, la evaluación formativa y sumativa vienen del marco del conductismo. Es decir, el conductismo lo que dice es que el docente controla el aprendizaje y que por lo tanto, si el estudiante no muestra que lo aprendió, la pregunta le vuelve al docente porque tuvo una mala planificación. Es decir, la tiene que revisar. En ese contexto surge en la década, en el 67, Scriven es un autor que trabaja sobre eso y Bloom lo retoma. Pero estamos en el marco del conductismo. La evaluación formativa en los últimos tiempos se sigue usando. ¿Cuál es el problema? Yo lo llamo sumativa y estoy dando cuenta de que es el resultado de la suma de partes. Por eso yo prefiero hablar de evaluación final y no de sumativa, porque tiene un marco, estoy trayendo un marco teórico con el que desacuerdo, que es que el aprendizaje es suma de partes. Y formativa, en los últimos tiempos se habla de auténtica, de formadora, etcétera, precisamente para distanciarnos de ese marco que viene del conductismo, aunque también se puede ver los aportes de distintos autores que dicen que es formativa, pero es de una manera diferente a como lo planteaba el conductismo, que era a los fines de modificar la planificación. En este caso es a los fines de trabajar con los estudiantes. Bruno, considera que los instrumentos que se emplean reflejan las competencias. Bien, el tema de los instrumentos y las competencias es que tengo que enseñar competencias. Las competencias, las capacidades se desarrollan en el tiempo. Entonces, en general, en educación superior, las capacidades se miran en el perfil, en el final del desarrollo, porque los distintos espacios formativos contribuyen al desarrollo de capacidades. Vamos a un ejemplo. Pensamiento crítico. En mi materia voy a contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, pero no lo voy a poder desarrollar totalmente. El otro espacio va a contribuir, el otro contribuye. Todos contribuimos para que el perfil del egresado desarrolle pensamiento crítico. Y entonces, en las materias nosotros evaluamos por los objetivos, no tanto por las competencias, porque las competencias las van a lograr al final de un proceso. El problema es si creemos que una prueba de opciones múltiples evalúa capacidades o competencias. Les tengo malas noticias. Evalúa solo saberes, ¿eh? Porque para eso fue pensada. El tema de los instrumentos es que está pensado para evaluar algo en particular. Nosotros podemos usarlo para otra cosa, pero no va a cumplir su objetivo. Yo siempre doy el ejemplo del martillo. El martillo está pensado con un objetivo. ¿Lo puedo usar para revolearlo? Sí, lo puedo usar, pero no está pensado para eso. La evaluación estandarizada está pensada para tratar de ver si sabe o no sabe. No está pensada para ver si puede resolver problemas, porque lo que planteo son ejercicios, no son problemas. Y son ejercicios porque tienen una única respuesta correcta. El problema tiene más de una. Entonces, ven que el tema de la evaluación de los aprendizajes es complejo porque a su vez está relacionado a con cómo le enseñamos y qué pensamos que estoy evaluando. Bueno, me alegro. Bueno, gracias, Sebastián. Sobre la retroalimentación versus la grupal? Ahí volvemos a la enseñanza. El tema para mí es que nosotros tenemos que tener actividades grupales y tenemos que tener actividades individuales. Y también cuando los estudiantes vienen y hacen una actividad de presentación grupal, vamos a suponer que es un oral grupal, lo que tenemos que poner es algunas reglas. Por ejemplo, vamos a mirar en qué medida los que participan en ese examen respetan la palabra del otro. ¿Por qué? Porque si no hay alguien que monopoliza la palabra y a lo mejor hay un estudiante que puede saber la respuesta, pero nosotros creemos que no sabe porque su compañero monopolizó la palabra. Entonces también ven que tiene una serie de, cada instrumento, cada cosa que hacemos tiene una serie de requisitos. Yo me dedico a evaluación de aprendizajes hace 25 años, porque mi primer libro es sobre herramientas de evaluación en el aula. Entonces, vieron que uno queda como adherido a ciertas cuestiones, al primer libro, a la tesis de doctorado, que es sobre competencias profesionales y profesionalismo en la carrera de medicina. Entonces, trabajo sobre competencias, reformas educativas. Bueno, entonces trabajo con distintos lugares que están todos vinculados, como ustedes saben. Muchas gracias.
doctora Marta, por este tiempo, por las preguntas, las respuestas y por esta increíble charla. La verdad me gustó muchísimo el hablar acerca de la evaluación, de el poder flexibilizar, reconocer y trabajar con nuestros estudiantes desde esta visión distinta. Así que, bueno, lamentablemente tenemos que cerrar este espacio. En el chat voy a ahora dejar dos links porque en la siguiente fase tenemos dos salas de estancia en donde tenemos cada una un bloque en el mismo horario para que puedan seguir disfrutando. Aquí Bueno. va Muchas una. gracias por la presencia, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por las preguntas, por la participación y por las bellas retroalimentaciones que, que me están dando en este momento. Quedo a disposición. Una cosa que nos habían pedido es que compartiéramos los correos. Este es mi correo, marta.tenuto. Ay, miren, la puse mal, va con doble T. Marta.tenuto @gmail.com. También me pueden encontrar en el Facebook como Marta Tenuto y estoy en distintas universidades. Así que bueno, gracias Andrea por acompañarme y les deseo una buena jornada. Muchas gracias y muchas gracias a todos quienes participaron en la instancia. Sigamos disfrutando, tenemos espacio a través de las ponencias que siguen. Un placer. Vamos a cerrarla. Muy bien, chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.